Hola, hola, hola a todos. Esperar a que se conecte la gente. Hola, hola. A ver, ¿cómo lo hago para invitarlo? Se me olvidó. Ahí está, a ver. Ahí está. Invitar. Ya. ¿Cómo están? Hola, Pame. Hola, Patricia. Hola, Fernanda. Hola, Valentina, veterinaria. Hola, ¿cómo estáis? Ya voy acá. Creo que ya lo invité, pero voy a hacerlo de nuevo. Que se me olvida a veces cómo. Ahí lo invité. Hola, Karin, perdón. Hola, hola a todos y todas. Vamos a esperar a que se conecte Monsieur Rodó, que logramos al fin encontrar este espacio para poder conversar sobre el grounding con los pies en la tierra y todo lo que esto implica a los diferentes niveles. Así que vamos a ver si se conecta. Hola, Ale, qué rico que estás ahí. Bacán. Hola, Hola, Kate, ¿cómo estás? ¿bien y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno, lo logramos. Sí, lo logramos. Bacán, bacán, bacán. Oye, Muchas gracias por este gracias. espacio y este tiempo. No, gracias a ti por la invitación. Dame un segundito que esta cuestión se me mueve. Allá. Hola Marioli, hola Lili. Oye, aquí estamos, lo Maravilloso. logramos al fin, sí. Un besito a todos y todos que se están conectando allá a sus casitas. Sí, hola Pau, sí, gracias a todos los que se están conectando. Hoy día vamos a hablar de un tema que, bueno, que yo creo que a ambos nos apasiona, y que Algo te gusta. algo que me gusta poquito y que me vuelvo loca y puedo hablar todo el día del tema. Y quería mucho compartirlo contigo porque siento que vamos en la misma línea, por así decirlo, de muchas cosas. Entonces, creo que es algo que es súper importante expandir y que nos pertenece a todos, ¿no? Que es el hecho de estar en contacto con nuestra madre tierra. Tal Ujú, cual. Una de las cosas más bonitas que está ocurriendo a nivel planetario es eso, pues es como el regreso a casa, ¿verdad? Es retornar a ujú. las cosas que por la vorágine, el frenetismo en que hemos vivido se nos habían olvidado. Y hoy día más encima se le agrega un poco de ciencia como un método que te ayuda a aproximar un poco a la verdad y aparecen cosas extraordinarias. Ujú. Tal cual, sí. Tú, cuéntame cómo supiste por primera vez del grounding, así como dices tú, como tal, en el mundo moderno con la ciencia, porque yo creo que de alguna otra forma todos tenemos ese instinto de ir a tocar la tierra, ¿no? Bueno, se remonta un poco al momento de la disonancia, a ese momento donde cuestioné el sistema tradicional de salud, debido a que yo no sabía de salud, sabía de enfermedades, me había hecho experto en enfermedades, y con eso contaba solamente con la mantención de la gente enferma, con menos síntomas, pero siempre enferma. Y Ujú, cuando empiezo a buscar en forma independiente el otro lado, ¿verdad? El lado del healthcare, los cuidados de la salud, me encuentro una cantidad de información, sobre todo el siglo pasado, que daba cuenta de una cantidad de herramientas que disponíamos al alcance de la mano, la mayoría gratuitas, y que nos entregaban posibilidades no solamente de no enfermar, sino que también de restablecer la salud. Estamos hablando del año 2011, por ahí. Empieza sí, este súper camino de pila. búsqueda paralela eh, y los hallazgos son, bueno, ese como estado de astonishment, donde te das cuenta de que hay tanto más. Y claro, te empiezas a meter en las madrigueras, en las diferentes dimensiones, y en cada una que te metes hay más y más, y empiezas a desentrañar cosas, y al final te das cuenta el poderoso ser que somos cada uno de nosotras y nosotros, y cómo se esconde dentro de todo este adoctrinamiento y este hackeo que nos hicieron una cantidad de poder que todavía las potencialidades humanas, de hecho, que no están ni siquiera llegando a un límite mínimo. Imagínate que con el conectoma humano, con el análisis del conectoma cerebral, que es un estudio bien bonito que están haciendo con resonancia por difusión, viendo todas las vías nerviosas de los axones con que se comunican, recién en algunos estudios muestran que tenemos una conexión habitable, una conexión activa menos de un 5%. O sea, la cantidad de potencialidades que escondemos Wow. eh, son enormes. Y hoy día, por supuesto que con esto, con este retorno a lo que siempre debió ser, ¿verdad? Estamos pudiendo encontrar aquellos viajes asombrosos, aquellas capacidades o potencialidades que son muy, muy, muy bonitas.
Ujú. Sí, totalmente, comparto, no Y conozco dentro, exactamente, ay, parece que no, hay no, un desfase ahí, ¿no? dentro de esa búsqueda, por supuesto, aparece también grounding, ¿cierto? Como uno de los elementos al alcance de todo humano, pero que cada vez hemos ido hipotecando más. Primero por desconocimiento y segundo por esta vía moderna que ha tenido sus impactos muy negativos en la raza humana. Ujú. Sí, totalmente. Bueno, mi camino fue un poco similar al tuyo en el sentido de cómo encontré esto, fue mucho después, sí, llevaba en este camino igual harto tiempo, pero mi verdadera investigación fue el 2020, así como de entrar a este rabbit hole, ¿no? Este como orificio de ¿Cómo, conejo. cómo llega a esa cueva de conejo? ¿Cómo llega? Puedo contar solo una parte porque aquí las redes censuran todo, pero cuando empecé a hacer mis investigaciones de todo lo que estaba pasando en 2020, me topé, en verdad fue muy azar, me topé con esto, no buscándolo, con un documental que, bueno, siempre lo digo, pero yo creo que ya hay hartos acá que lo vieron y para los que no, no lo han visto, se los recomiendo, es hermoso, se llama The Earthing Movie, ahí lo tenemos en el Instagram y en la página The Earthing Movie, que es Y gratis estuvo en YouTube. en harto. Sí, no, increíble. Y me topé con eso por azar, no tenía idea lo que era, pensé que era algo nada que ver, que estaba ligado a los Earthlings, como a los Ah, seres de la Tierra, nada que ver. Y ahí quedé así, pero en shock, dije, esto no puede, aparte obviamente de todo lo otro que ya estaba viendo, que estaba pasando, que uno realmente no tenía idea. Y cómo se llama, y quedé en shock y dije, no puede ser esto, esto lo tiene que saber el mundo. Y ahí, bueno, empecé mis investigaciones más profundas en el tema y llegué aquí con Contacto Tierra, porque yo esto lo conocí en Francia. Y allá existía la forma de poder conectarse a la Tierra de forma incluso en interiores. Entonces eso me hizo decir, ok, esto es real, esto es cierto, lo viví conmigo, con las personas con las que estaba trabajando en ese minuto. Y fue ya, ahora sí me lanzo, tengo que traer esto. Para mí, literalmente, cuando empecé esto fue porque yo llevaba como 3 o 4 semanas durmiendo haciendo tierra, que ahí vamos a explicar después lo que es, y para mí, literal, esto lo puedo contar acá, literalmente fue un mensaje de la Tierra, una mañana, como en este estado de trance cuando uno despierta, fue, tienes que llevar esto a Chile. Nosotros ya teníamos el proyecto de venirnos a Chile, pero no lo pensé, como que no se me ocurrió, o sea, yo soy medio veterinario, soy terapeuta, jamás pensé que iba como traer algo así, oye, y de Kate, verdad, ¿sí? no, cortito, para que las personas vayan conociendo un poco, qué fue lo que sentiste al vivir la experiencia de equilibrarte con la Tierra? ¿Cuáles son las primeras cosas que empiezas a percibir? A ver, voy a partir desde lo más físico, lo primero que sentí, lo primero que pasó fue que, porque yo toda mi vida me despertaba a hacer pipí en la noche, como 2, 3, 4 veces, toda mi vida, como que lo normalizaba, en verdad sí, me daba lata, pero bueno, era así, y había momentos, sobre todo momentos como de estrés, en que era aún más, y que era incluso antes de dormirme, muchas veces, y desde que empecé a dormir haciendo tierra, desde el día uno, se finí nunca más. O sea, nunca más. ¿Por qué? Porque evidentemente eso era, no, era una parte del cuerpo que no tenía que estar despierta en el fondo cuando estaba durmiendo. Entonces, sí, eso fueron las primeras cosas a nivel físico. Obviamente que me quedaba dormida al tiro, dormía mucho más profundo, mucho más sueño. Y también como recuperación muscular, cambió mucho, cómo se recuperaban mis músculos después de hacer ejercicio. Pero a un nivel más sutil, sí, sentía hartas cosas. Obviamente cuando meditaba era diferente la conexión y muy desde el corazón. Yo diría que eso fue lo que más sentí a un nivel más, sí, más sutil, fue como conexión con el corazón, como, sí, literal corazón, así como amor, amor ahí profundo. Como que te acoge, te dice bienvenida, regreso. Sí, sí, hey, hey, y eso fue como un poco el, tienes que llevar esto a Chile porque independiente que uno dice ya hay algo médico, algo que pasa a nivel fisiológico que es importantísimo, como el gran fin para mí es eso, como llevar a este, volver a casa, como dices tú, con la madre y que se abra ese corazoncito y que se abra en conciencia y que, bueno, estamos todos en ese camino, pero que con cada uno en su grado me refiero, pero sí, llevar esta reconexión Qué contigo lindo, mismo también. Po. Ujú. qué lindo. Y para que las personas que nos están escuchando nos puedan empezar a comprender de qué se trata esto, porque algunas personas yo creo que ya conocen el concepto del hacer tierra, ¿verdad? Pero para otros es bastante nuevo, paradójicamente, ¿verdad? Ser de la tierra, pero sin conocer lo que es el contacto con la tierra. Por ejemplo, hagamos una pregunta así aleatoria.
¿Cuántos en esta semana, en estos 5 días que llevamos de lunes a viernes, han estado más de 20 minutos con los pies descalzos en alguna superficie no sintética, ya sea arena, pasto, hierba, tierra, dedito para arriba, los que hemos estado por lo menos ya 20 minutitos en la semana, estoy hablando? A ver cuántos logramos tener. Es que es interesante esto, Katy, porque estamos hablando de una de las herramientas que, que más impacto tiene, ¿cierto? En lo que vamos a explicar un poquito ahora, en la salud global, entendiendo su salud como este bienestar físico-mental y por supuesto que también le agregaría el espiritual. Ahí ya tenemos, mira, tenemos varias personas que Sí. hay algunas para arriba, otras para abajo, cero. Fíjate, entonces llevamos 5 días y hay personas que no han estado ni siquiera 20 minutos en la semana conectados a la Tierra. Y claro, no hay, está perfecto porque hemos vivido un formato donde nadie le interesa eso, donde no, donde como es tan gratis, ¿verdad? Claro, No hay tal cual. ningún esfuerzo publicitario por tratar de llevarnos hacia allá. Y comentemos un poquito de qué trata. Esto se trata súper sencillo. Es en la superficie terrestre existen cargas eléctricas y nosotros al ser también un ser viviente bioeléctrico, por supuesto que vamos a estar interactuando con aquellas señales eléctricas. Y de hace mucho tiempo todos los pueblos ancestrales hacían este formato de activación, porque nadie les decía hacerlo, sino que naturalmente ellos estaban conectados a la Tierra. El experimento urbano del humano es el último 0,1% del tiempo que ha estado el humano en la Tierra. Todo el otro tiempo, el 99,99 del tiempo del humano sobre la Tierra ha estado en constante contacto con la Tierra. Entonces, este experimento urbano tan deleterio, pero que penetró tan fuerte en la sociedad occidental, nos hizo perder completamente ese recuerdo nativo que significó estar en contacto con la Tierra. Y al perderlo, por supuesto que dejamos desequilibrado el entorno eléctrico del cuerpo y solamente vamos recibiendo las cargas positivas que en realidad nos oxidan, ¿verdad? Y dejamos de lado el torrente de electrones libres que habitan en la Tierra y que están ahí disponibles gratis para que tú entres en este estado de equilibrio energético eléctrico y con todos los beneficios que vamos a discutir hoy día. Ujú. Sí, tal cual. Ese es a grandes rasgos el hacer tierra. Y muy importante decir que a veces ahí preguntaron eh, que si vivo en el, como, que salía como si hace frío donde vivo y llueve, igual tengo que estar descalzo. Es importante saber que todo el cuerpo es conductor de esta energía. Obviamente el pelo es mucho menos que el resto del cuerpo, los pies son las zonas más conductoras, pero en invierno si uno usa jeans, por ejemplo, no es el ideal, pero se puede. Los jeans en general tienen un porcentaje alto de algodón, que es una fibra natural. Entonces conduce con la sudoración y con la humedad Todo, del aire. claro, todo lo orgánico medio húmedo va a poder conducir. El cuero Claro, también. sí, también el cuero. Entonces uno se puede sentar ahí o poner las manos, abrazar un árbol, tocar una plantita, incluso en la vereda. Incluso la vereda es conductora de esta energía. Entonces hay muchas formas de hacer tierra y las vamos a discutir, pero es muy importante lo que tú dices porque uno piensa que este equilibrio bioeléctrico o que hay que hacer contacto con la tierra es algo como netamente como esotérico, pero es real, es necesario. O sea, hasta nuestro pH se ve alterado simplemente porque no estamos conectados a la tierra. Es que es biológico puro, sí, es absolutamente biológico. El problema es que la biología viene detrás de la energía. Claro. Entonces, lo primero que ocurre es la conducción eléctrica. Y de hecho, en los años 40, un húngaro, ¿verdad?, era muy denostado al hablar de esto. Hablaba de la importancia del contacto con la tierra y de la conductancia eléctrica del cuerpo. Y esa Ujú. conductancia eléctrica decían, no, pero ¿cómo? Si no tenemos metales adentro, la cantidad de metales son trazas, imposible que seamos conductores. Y hoy día toda esa ciencia que tenemos hoy día de la semiconductancia, sobre todo de la matriz de colágeno, y Sí, somos po. un organismo eléctrico de colágeno. Y el colágeno que conduce y llega a todas partes, incluso al núcleo y al ADN. De eso estamos hablando, o sea, el Ujú. impacto que puede tener esto es en otros niveles. Debería ser la primera cosa que uno indica en cualquier proceso. Sí, sí, tal cual. Es muy importante lo que tú dices del colágeno porque incluso se ha descubierto no hace mucho que personas que llevan haciendo tierra de forma constante durante mucho tiempo, incluso guardan una reserva, es chiquitita, de electrones libres, porque
cuando yo hago tierra, en ese minuto hago esa descarga por esta entrada de electrones libres y otras energías. Aparte de los electrones libres, hay muchas otras cosas que entran al cuerpo, no solamente los seres humanos, obviamente, de todos los seres vivos, que entran en contacto con esta corteza terrestre. Y, ¿cómo se llama? Hace que, obviamente, estos electrones libres son los que neutralizan a los radicales libres. A nivel fisiológico, obviamente, pasa eso. Lo más importante, que son los radicales libres los que nos oxidan, como tú bien dices, los responsables de este estrés oxidativo, que es como decir inflamación, envejecimiento celular, a grandes rasgos. Entonces, si no estamos haciendo tierra, o sea, instantáneamente entramos en este desequilibrio y esto es medible, esto se puede medir con un multímetro, como el que tengo acá, y hay otras máquinas mucho más simples. Entonces, es importantísimo, o sea, una persona que lleva mucho tiempo desconectada a la tierra, una persona o que también hace tierra de forma constante, pero un ratito al día, empieza a hacer de forma constante y de verdad es radical la diferencia. O sea, es impresionante. Entonces es básico. Y repito, hay que alguien puso como camas de cuarzo. Si esa cama de cuarzo, porque el cuarzo también es conductor, si esa cama de cuarzo está conectado, claro, está conectada o directamente en el suelo o por alguna varilla metálica, está conectada esa camilla a la tierra, a la corteza terrestre, sí va a ser tierra, pero si no, no. O las plantas en macetero que siempre nos preguntan, una de las preguntas clásicas, no, esa plantita de hecho también necesita estar conectada a la tierra, o sea, tiene que ser literalmente a la corteza terrestre, ya sea el pastito, la tierra misma, todas las plantas y árboles vivos que están enraizadas obviamente en la tierra, ¿cómo se llama? Todos los cuerpos de agua, siempre digo, siendo el mar la zona más conductora, porque tiene agüita, tiene minerales y obviamente que ya sabemos que la playa es una de las zonas como más propicias para vivir, porque el aire también está así, tú ahora estás en la playa, qué rico, porque el aire también es la zona donde está más cargada con electrones libres. Y obviamente tenemos el solcito ahí directo, en fin, hay muchas cosas que hacen que uno esté mejor en la playa. Eh, Ujú. Y, no, y sobre todo ahora en este estilo de vida moderno, donde la cantidad de polución que tenemos en todos los niveles, la polución eléctrica, la polución ambiental, los xenobióticos, los metales pesados, todo eso lo que va generando es una carga alostática de generación oxidativa celular, que va generando que estemos completamente desacoplados entre la producción de oxidación, inducida por los recaes libres de oxígeno y también los nitrosativos, los oxidativos y los nitrosativos, los derivados del nitrógeno y el oxígeno, cómo van dañando. ¿Por qué? Porque no tenemos quien compense esa cantidad de carga. Por un lado tenemos el hígado con poca formación ya de antioxidantes naturales endógenos, la cantidad de nutrición adecuada que permita la incorporación de antioxidantes de la nutrición también es baja, y por otro lado tenemos una cantidad de oxidación externa profunda, aparte de la Enorme. oxidación por vivir. Entonces imagínate el escenario, es una sopa tóxica de radicales libres de oxígeno que lo que hacen en sencillo es atacar las membranas celulares y generar disfunción e inflamación crónica. ¿Y Ujú. dónde se acuesta la inflamación? O sea, ¿qué se acuesta sobre la inflamación crónica? Todas las enfermedades que hoy día están derivadas de los estilos de vida, las enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, etcétera. Entonces, Ujú. cuando uno está destemplado, la cantidad de radicales libres de oxígeno está muy alta y por otro lado, nuestra nutrición es bastante pobre y la nutrición alimenticia, ¿verdad? Y la nutrición eléctrica pobre, estamos efectivamente en un proceso de envejecimiento precoz y aceleración de los procesos de inflamación crónica. Ujú. Sí, tal cual, tal cual. Es impresionante porque ahí pero están preguntando mucho cuánto tiempo es el mínimo. Y siempre se ha recomendado, los de Earthing siempre recomendaban hace como 15 años, media hora al día es como lo mínimo. Pero es verdad lo que tú dices, no solamente que estamos siendo desconectados de la Tierra, sino que también estamos siendo bombardeados por esta carga positiva que es perjudicial, positiva en su carga me refiero, pero perjudicial para el cuerpo, del aire, esta contaminación del aire, del agua, de los alimentos, como tú bien dices, que es súper importante. O sea, mientras más yo alejo un alimento de la Tierra, más positivo en su carga se va volviendo, o sea, más oxidativo, más no nos entrega, no nos está entregando nada bueno en el fondo. Entonces, alimentos procesados es como, por favor, aléjese porque es como, es radical libre directo, por así decirlo, a la avena. Y obviamente sin hablar de la contaminación mental, psicoemocional también, que también va a generar cuadros de estrés que van a hacer que aumenten todos estos procesos oxidativos. Entonces, es crucial y por eso decía ahí, muchas veces dicen, sí, media hora al día, o sea, siempre más es mejor. O sea, si yo no hago tierra nunca y hago Y un ahí, minuto al día,
maravilloso, o sea, mucho mejor que nada, y por eso invitamos a toda la gente ahí a tocar la tierrita, todas las superficies ahí naturales, menos la madera muerta, muy importante, que mucha gente dice, mi piso de madera, el parqué va a ser tierra. No, no es conductor porque ya perdió esa propiedad al morirse en el fondo esa materia. Y, y cuando uno va aumentando, de verdad es radical la diferencia. O sea, una Y le damos- persona, sí. simplemente los que no estén haciendo tierra en este segundo, en este momento, están siendo inflamados, simplemente por no estar haciendo tierra. Es súper radical e incluso se ha demostrado que los antioxidantes, que al final ese es el efecto que tiene literal la tierra, pero de forma exacerbada, por así decirlo, no logran llegar a los focos de inflamación silenciosa que se llaman, que no se descubrió hace mucho tiempo. Hay una bolsita, no sé si lo conversamos ahí, que se llama Celie Pouch, no sé cómo se dice en español, pero como una bolsita de Celie, que es del médico que lo descubrió, que es como una de las formas en que aísla los procesos inflamatorios del cuerpo. Y que es una capsulita, una bolsita de tejido fibroso. Picada inflamatoria. Claro, sí, tal cual. Y se descubrió que los antioxidantes sean comprimidos, sea alimentos, que yo no estoy en contra, maravilloso, todo funciona bien, hay que investigar bien, eso sí, cuáles, que no logran atravesar o en un porcentaje pero ínfimo esta barrera. Y que lo único que sí atraviesa esta barrera y que corta con este ciclo vicioso de inflamación silenciosa que finalmente nos lleva a esta inflamación crónica que se hace más visible, son los electrones libres de la Tierra. Y se hizo como la comparación de una persona que duerme toda la noche o que pasa horas al día haciendo tierra, es equivalente, perdón, sí, esas horas no recuerdo cuántas horas eran, pero ponte tú toda la noche haciendo tierra, era equivalente a comerse entre 200 a 250 kilos de arándanos al día, que son Ese unos dato está bueno. alimentos, claro, claro, ese yo lo encontré así, en verdad es potentísimo, entonces, nada, Y ahí vamos a explicar más beneficios, pero... fíjate, Ujú, lo más bonito de esto es que cuesta muchas veces creer incluso en que algo gratis tenga un poder tan gigantesco. Y yo esto en el libro lo comentaba, ¿cierto? Le llamaba el 4 en uno. En mi libro coloqué ese concepto porque finalmente, ¿qué puedo hacer yo? Puedo tomar a mi familia, a los seres que amo, y decirle vamos a ir a hacer el 4 en uno, como un ritual. Y el 4 en uno era salir de casa, ir al ambiente natural más cercano o al que puedan acceder, ¿verdad? Una vez al día, ¿cierto? Durante media hora, tal como dijiste tú, como una dosis mínima, ¿cierto? Una media ujú, hora donde vamos a hacer un 4 en uno, que era cuatro elementos de alto impacto biológico en salud humana, pensando en salud y longevidad, en un ujú, momento, que son 30 minutos de las 24 horas que tiene el día. ujú, ¿Y qué hacemos? Por supuesto, grounding, descalzarnos, ¿verdad? Sentarnos, ojalá, la mayor cantidad de piel en contacto acorde al clima, por supuesto. Acorde sí. al momento que estemos del año, la mayor cantidad de piel en contacto en esa media hora. Por ejemplo, era en verano, acostaditos, ¿verdad? Palmas, brazos y piernas descalzas, contacto con piel. Y a los que son más, que les gusta un poquito la cara más bonita, pueden colocar incluso la carita para que aumente el flujo sanguíneo, que después vemos los efectos más parcelados. Pero también aumenta el flujo sanguíneo. Y el primero entonces grounding, el segundo sol terapia. En el momento que estamos en contacto con la Tierra, también estamos recibiendo los fotonutrientes, que va mucho más allá de la generación de vitamina D inducida por los rayos del sol, mucho más allá. Son fotonutrientes que ni siquiera están muy estudiados, pero con solamente estar presentes con ellos, uno sabe el impacto que tiene, ¿cierto? Entonces, sol terapia, grounding, hacíamos también el baño de bosque, ojalá donde hayan árboles, ojalá coníferas, ¿verdad? Sí. Donde este baño de bosque, que se llama el Shinrin-yoku, ¿verdad? De los coreanos, los japoneses, que encontraron el efecto que tenía el absorber aquellas moléculas volátiles no aromáticas que empiezan a expeler ellos, esos árboles, y que a nosotros nos entregan una tremenda activación del sistema nervioso parasimpático, el que nos dice, estás a salvo, tranquilo, descansa y digiere. Imagínense. Y tenemos la cuarta, que es el 4 en uno, donde hacemos respiración consciente, donde ponemos el foco atencional en nuestra respiración, inducido por los efectos parasimpáticos tanto del grounding, de la solterapia y del baño de bosque. Todas esas tres cosas se sumergen en el momento de la respiración consciente.
Imagínense si eso lo hiciera una generación. O sea, créanme que la crisis sanitaria se acaba en una generación. Pero, Hermoso. ¿verdad? O sea, el impacto que tiene solamente, por ejemplo, el Children-Yoku en presión arterial, el efecto que tiene Grounding en presión arterial, que recién Sí. empiezan a salir los estudios, es realmente poderoso. ¿Y cuál es el factor hoy día eh, biológico de patología que más mata a la población mundial? La hipertensión arterial, infarto por miocardio, infartos cerebrales. Entonces, imaginémonos los elementos que tenemos en lo que le llamo yo la tríada gratis, que es sol, grounding y ayuno. Imagínense. Ujú. Que es Maravilloso. el arte de no hacer, estar descalzos, sin comer, mirando el sol y nutriéndonos del sol. Y si por supuesto hay árboles alrededor, Claro. No, hermoso. increíble. Me encanta. Voy a difundir no solamente la tríada, eran los cuatro, pues, unido a la respiración consciente. Pasa que agrégale en el centro también el ayuno. Y el ayuno, tal cual. Ahí la Caro, la Tanto experta de la en Caro. los elementos que tenemos, Kate, los elementos que tenemos que no tienen que ver con gastar en nada y que son a mi vista, después de 12 años de investigación profunda en salud humana, los elementos más poderosos que disponemos. La actividad física, el ayuno y la conexión con la naturaleza, por lejos. Eso, por supuesto, te lleva al cuarto, que es la conexión interior. Pero partiendo por eso, ya tenemos algo muy, muy fuerte. Ujú. Sí, no, me encantó, me encantó. Lo voy a empezar a ocupar ahí, lo voy a nombrar ahí cuando hable de esto, a difundirla me refiero. Porque estaba consciente de eso, el ayuno, la respiración consciente, de decir que la hago, pero es una de las cosas que más me cuesta llevar en el día a día porque uno no para, pero sí, sí, o sea, increíble y gracias ahí por compartir, apliquémoslo todos juntos ahí, hay que hacer un programa para que todos apliquemos las Podemos hacer cuatro. ese desafío, el 4 en uno como Sí, desafío. sí, me ¿Te encanta, tinca? me Hagámoslo, tinca. les tinca dedito para arriba, hagamos el desafío 4 en uno durante 21 días y vemos qué pasa. Hagámoslo. Es Maravilloso. súper fácil, estamos hablando de un desafío, pero facilito. ¿Cuántas horas de ayuno? No sé, podría ser un ayuno intermitente o un... Pero ahí lo vemos después, pero por lo menos hagamos el 4 en uno que no requiere ayuno y que es solamente conectarnos con el espacio de naturaleza que dispongamos. Y cuando uno lo hace en masa, fíjate, el colectivo genera una motivación extra. Así que hagámoslo, porque el beneficio que van a tener es asombroso y podemos hacer una encuesta también antes, después, ¿verdad? De, de cómo uno se va sintiendo, de felicidad quizás o de bienestar, para ver si tenemos impacto en eso. Creo que ese desafío nunca lo he hecho y me gustaría hacerlo. Me Sí, me tinca. encanta. Bueno, Hagámoslo, lancémoslo ahí. y nada más gratis, así que hagámoslo juntos, pues. ¿Te Ya, parece? buenísimo, me encanta, me encanta, me encanta. Y decir también que, bueno, con respecto al baño de bosque, bueno, todo lo que estamos hablando, que no nos damos cuenta a qué nivel estamos siendo alejados del campo electromagnético de la Tierra cuando estamos en interiores. Eso es algo súper importante. O sea, el baño de bosque quizás es como lo que engloba todo, ¿no? Porque tenemos el solcito, tenemos la tierra, tenemos todos estos seres ahí en la naturaleza. Pero al minuto en que uno, aunque uno viva en el campo, esto es importante saberlo, aunque uno viva en el campo, rodeado de la naturaleza, si yo entro a mi casa, simplemente por estar adentro de mi casa, porque hay todo un circuito eléctrico, porque hay wifi, porque hay celulares, ya todo el campo electromagnético y potencial eléctrico de esa zona, carga eléctrica, esa zona Ya, está totalmente alterada. O sea, y eso hay gente que duerme mal simplemente por eso, simplemente por eso. Entonces, eso también es una de las cosas que hace la Tierra, es entregarnos protección electromagnética con ciertos grados a estas nuevas frecuencias como la 5G, que es una frecuencia muy elevada y que lamentablemente no nos podemos proteger de ella con la Tierra, pero sí podemos revertir los efectos de la radiación electromagnética de este tipo con la Tierra, que es acumulativo igual que los efectos de la Tierra. O sea, ya, los efectos... Ujú, exactamente, eso es importante. Estas señales Wi-Fi, ¿cierto? O las 5G, que son señales de muy baja, de ultra, o sea, muy baja frecuencia, que impactan directamente el tejido mitocondrial. Podemos no pararlas con el fenómeno del grounding, pero sí podemos trabajarlas en forma indirecta, ¿cierto? ujú, Disminuyendo la carga alostática de los radicales libres de oxígeno en el cuerpo. Entonces, a través ujú. de este equilibrio, porque finalmente esta nutrición eléctrica que podemos hacer es igual que una batería. Tenemos como un storage, ¿cierto? Como un almacén que está en este momento deprivado de cargas eléctricas negativas, que son estos nanoamperes que recibimos de la Tierra. Y como no los tenemos, tenemos que rellenarnos como una pila.
igual que una pila. Entonces, vamos a la naturaleza, nos rellenamos con esta pila y estos electrones libres que nos envuelven completamente y que se conducen a través de la matriz de colágeno, permiten no solamente que actúen tamponando esta reacción contra las membranas de los radicales libres, sino que también queda como un almacén, como una pequeña bodega de estos electrones libres, permitiendo entonces en el día a día poder tamponar el resto de la situación oxidativa. Entonces, Ujú, es igual que el concepto de omega 3, omega 6 de la nutrición. No solamente necesitamos un poco más de omega 3 hoy en día, sino que necesitamos bajar la cantidad de omega 6, que es el proinflamatorio. Acá es lo mismo. Necesitamos también, junto con el grounding, incorporar técnicas donde conscientemente vayamos disminuyendo la cantidad de exposición a estas partículas cargadas en forma positiva que nos oxidan. Entonces creo que son las dos cosas que tenemos que ir haciéndolas en forma completamente complementaria. ujú. Sí, y otra cosa que me gustaría nombrar es qué es lo que está pasando ya a un nivel más sutil y bueno, y no tan sutil, porque también es súper medible, con la frecuencia de la Tierra, con esta famosa frecuencia de Schumann, que es la frecuencia La de la Schumann. Tierra que cada vez está siendo más conocida y que es algo súper medible, que podemos incluso, hay diferentes páginas que nos pueden mostrar en tiempo real cómo va aumentando, disminuyendo esta frecuencia que hace muchos años se había descrito como 7,83, 7,82, 7,83 y que coincidía con la frecuencia de las ondas cerebrales alfa del cerebro, o sea, sí, pues cerebrales del cerebro, y que son en estos estados de relajación no tan profundo, pero meditativo, de relajación, sí, de calma. ¿Y qué pasó? Que en los últimos años, sobre todo a partir del 2020, empezó a aumentar radicalmente, ¿cierto? Esta frecuencia de Schumann. Y eso trae consigo muchas cosas, ¿no? Y que tiene que ver con estos procesos de ascensión ahí de la Tierra que algunos conocerán y otros no, y cada uno puede hacer sus investigaciones si quiere. Y que es súper importante. ¿Por qué digo esto? Porque yo me imagino que en la comunidad que te sigue, que me incluyo, conocemos mucho de esto que está pasando y de estas nuevas frecuencias y todo lo que está ocurriendo actualmente en la Tierra. Y porque esto implica, como dije antes, cambios en nosotros mismos también. Entonces hay gente que está mostrando esta información, pero muy desde el miedo, mostrando que esta frecuencia de Schumann está aumentando, cómo la vamos a hacer, cómo nos vamos a aislar de esta frecuencia que nos está haciendo mal. Pero no, si la Tierra está aumentando su frecuencia porque está en proceso de ascensión, porque está en proceso de evolución, nosotros tenemos que acoplarnos, tenemos que equilibrarnos, tenemos que ecualizarnos a este cambio. Si nosotros somos de la Tierra, tenemos que acompañar este cambio y la única forma de hacerlo es haciendo Tierra. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque hay estudios que muestran lo que pasa en el cuerpo cuando nos vemos expuestos, que siempre lo estamos prácticamente a esta frecuencia de la Tierra, y que muestran que la gente entra en ansiedad, en crisis de pánico, que se altera la variabilidad cardíaca y miles de cosas que pasan a nivel fisiológico que justamente no pasan y que pasa todo lo contrario cuando hacemos tierra. Entonces, es verdad que si no hacemos tierras, que si estamos más encima insertados en este mar que dice Clint Dover, el que redescubrió el concepto de grounding, en este mar de electrostática, sí nos va a afectar esta frecuencia de Schumann. Pero si yo me ecualizo a esta frecuencia, a esta energía, lo voy a vivir de una manera muy diferente. Entonces, creo que es súper importante para no alarmarse que si la Tierra está viviendo este cambio es por algo maravilloso, seamos parte de él y no nos ajenemos más a la tierra, como dice otra amiga de Chile Grounding ahí, de Chile, de Everything Chile, perdón. No nos ajenemos a la tierra, simplemente acompañemos este cambio. Creo que es muy importante decirlo. Es que es fundamental, creo que pegaste en un clavo muy bonito que tiene que ver con el proceso planetario. Hoy día justo pensaba en eso, pensaba en una idea que tiene que ver con la levedad y la densidad, ¿cierto? Si, si ciertas densidades de cuerpos van a estar en correlación a ciertas densidades líquidas, es probable que seamos como ese concepto de ascensión sea porque la densidad nuestra va a empezar a ser más leve. Esta levedad quizás implica este salto perceptual, ¿verdad? En realidad perceptual, creando esa otra realidad que solamente lo único que evoluciona según mi punto de vista es la conciencia, por ende esta nueva conciencia en ti hace que tu realidad perceptual sea más leve, otra. Y tiene que ver con esto que tú hablas de la frecuencia de Schumann, cómo se ha ido elevando, y lo hablé muchas veces en unas charlas que hacía antes, que tiene que ver con este proceso evolutivo,
donde lo que se prevé que ocurra es un salto creativo. Un salto creativo como le ocurrió a la oruga, ¿cierto? Ese salto creativo destemplado, asombroso, despampanante, ¿cierto? Una oruga que jamás imaginó que teniendo el mismo ADN de la mariposa, después de una crisis personal profunda, de un nuevo estímulo organizativo, iba a generar alas y colores. O sea, imagínate, que es algo extraordinario que yo siento, lo veo como un símil hace mucho tiempo de lo que está viviendo en forma personal, individual y colectiva en la raza humana. Y también la Tierra, por ende. Y así todos los constructos perceptuales. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta que gran cantidad de la población, todavía minoritaria por supuesto, ha empezado a entender la realidad de otra forma, no mejor, no peor, diferente, podemos darnos cuenta que ese salto creativo es absolutamente imparable. ¿Y qué ocurre? Que te desafía a vivir en coherencia con esto que estamos hablando, con este regreso a lo que esa misma frecuencia Schumann que tú hablas, que impacta las ondas alfa cerebrales. Y la onda alfa tiene que ver con el foco atencional, con la pausa, ecuanimidad y foco atencional. Entonces, en ese momento la rediriges y te ayuda a darle foco quizás a las cosas que antes no observábamos y que nos permite, por ende, tomar acción. Por ejemplo, empezar lentamente un cambio nutricional, donde te das cuenta que lo que estás comiendo es sol a través de las plantas, en forma indirecta, y que todavía tu organismo bioeléctrico no es capaz de alimentarse de energía pránica todavía, pero quizás más adelante sí. Entonces siento que el viaje hacia la levedad es absolutamente imparable también. Y tiene que ver con el consumo menor en todo, no solamente en la alimentación, ¿cierto? Para mí no tengo ninguna duda que hoy el One Meal a Day, ¿cierto? Una comida al día, es lejos una de las herramientas más potentes en salud humana, por lejos. Si a eso le agregamos, por supuesto, una nutrición basada en planta, de comida real, esa mezcla es muy poderosa. Pero lo que te quiero decir es cómo este viaje hacia el regreso a lo que siempre fue el ser humano en contacto pleno con la naturaleza. Y no como los mutantes que nos llaman a nosotros los occidentales, las tribus australianas, las tribus nómadas australianas, a los occidentales les llaman los mutantes, por supuesto. Entonces, qué lindo es redireccionar este formato de vida que nos permita quizás explorar lo mismo que vivió la oruga. Qué lindo, me encanta. Sí, qué mejor dicho, ¿no? Que es algo por lo que vamos a tener que pasar imparable y qué lindo, qué hermoso haber escogido estar en este momento en la Tierra para vivirlo. Pero hay que vivirlo bien, o sea, y para eso tenemos que hacer la pega que tenemos que hacer y ya estáis entregando muchas herramientas, así que, bueno, probablemente muchos ya han escuchado esta herramienta cuando te siguen y nada, integrarlas y son procesos que hay que vivir y como tú bien dices, estoy de acuerdo contigo en que los cambios son a nivel de conciencia que finalmente van a cambiar nuestra percepción de la vida y que inevitablemente nos van a llevar a mejorar nuestra vida. Entonces, Y, y también, ujú, Karen, no tosigarse de cosas, sino que partir con pequeños cambios. Si sí, cualquier ruta larga parte con el primer paso, da poquitito. Primer paso, lo consolido, entro en el círculo virtuoso, voy por el segundo, sigo avanzando, me caigo después, pero ya a un nivel más alto y continúo. Recuerden que ujú, el cuerpo incluso es un proceso dinámico, constante, parece fijo y estático, pero es absolutamente dinámico. Así que yo los insto a que entendamos primero el concepto de grounding como algo fundamental que tiene que estar en cualquier receta médica, ¿verdad? O cualquier receta terapéutica, en la primera línea, ¿cierto? La multipil de la naturaleza y la multipil de la actividad física, para empezar a hablar. Y podemos preguntarte también algunas cositas. ¿Qué cosas nuevas, que yo no estoy tan metido en la última línea de grounding, pero qué cosas interesantes han aparecido recién en ciencia respecto a los beneficios ya más estudiados respecto a lo mismo? a ver, como dijimos al principio, como apunta a neutralizar todo este estrés oxidativo, todos estos radicales libres que finalmente son la base de la mayor parte de las alteraciones del cuerpo, los beneficios son múltiples, múltiples, múltiples. Los vamos, o sea, clasificarlo es simplemente entregarle un nombre a lo mismo, ¿no? Pero lo vamos a hacer para que podamos ir entendiendo. Pero lo que más, Espérate, una, una sí, cosita antes de que continúe, perdón, que después se me olvida. Es lo mismo que ocurre con la naturaleza. El contacto
pero que no es contacto, eso es importante, que es la inmersión en la naturaleza, es todos los sentidos en ella, es eh, tiempo dependiente el beneficio. Acá ocurre lo mismo, Claro. como para dejar eso también seteado. Ya, Ujú. todo vale, pero por supuesto, mientras más contacto con la tierra, mejora el resultado. Sí, totalmente. O sea, es radical, puede llegar a ser radical la diferencia, igual que con términos de superficie. O sea, si yo toco con un dedo el pastito, ya mi cuerpo se va a ir ecualizando y en 15 a 20 minutos la ecualización va a ser completa. Pero si yo tengo todo mi cuerpo haciendo tierra, el efecto va a ser mucho más poderoso inevitablemente porque tengo mucha mayor entrada de esa energía y por donde entre esa energía el efecto va a ser más potente porque, bueno, me adelanté Oye, un poquito, pero y lo sí. lindo, pues se me vienen cosas a la cabeza, que es muy bonito, es de dónde ingresa, por dónde ingresa. Y saben que se ha visto que se ingresa por los meridianos de acupuntura, que son las zonas del cuerpo de menor resistencia. Mira qué hermoso como todo está concatenado. Sí, me encanta que diga eso porque yo partí poniendo, yo estudié acupuntura hace unos años y ahí podemos hablar, ahí pueden buscar bien, hay productos para Pero poder uno, hacer tierra desde perdón, la casa. Riñón el uno, me lo he puesto también en otro, eso es lo interesante y hay un acupunturista conocido aquí en Santiago que se llama Juan Carlos Sánchez, no sé si lo conoces por casualidad. Él empezó también a ocuparlo y en puntos de acupuntura y precisos y hay formas, esta es una de las formas y lo pueden buscar bien y es recibir esa energía de la tierra directamente al cuerpo, pero también lo pueden hacer y pueden buscar puntos de acupuntura importantes y hacerlo en la naturaleza. O sea, Riñón uno es un punto superpower y que coincidentemente está en la planta del pie y está en esta zona de la planta del pie, ahí. hermoso. O sea, un Por eso que punto maravilloso. todo es tan lógico, todo es tan obvio, y no solamente para el raciocinio del proceso lógico, sino para el corazón. Es como que dicen, pero es obvio, el contacto con la tierra es curativo, es ver los animales cómo se curan de su heridas, y tenemos que también conversar un poco de los efectos, si no te interrumpo más, pero vayamos para allá. A ver, ya. Pero es que es demasiado entretenido porque no puede derivar a tantas cosas con esto, pero uno para nunca, ya. Entonces, con respecto a los beneficios, como decía antes, son muchos porque apuntan al origen de la mayoría de las alteraciones del cuerpo a nivel fisiológico. Entonces, eso implica que, por ejemplo, una de las primeras cosas que pasa es que la presión arterial se regula. ¿Ya? Mi papá, por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de él porque fue muy radical, él dejó de tomar medicamentos para la presión y anticoagulantes con la energía de la tierra. Así, boom, ¿sí? Y entre paréntesis, hipertensión arterial, primer factor de riesgo para morir en Chile. Ojo ahí. Sí, no, y todo está basado en lo mismo, en esta entrada de electrones libres. Por ejemplo, la viscosidad de la sangre también se ve reducida. Y se ¡Wow! ha visto que en todas las personas que no están haciendo tierra simplemente por no estar haciendo tierra en ese momento, su viscosidad se ve aumentada. Eso quiere decir que los glóbulos rojos y los sólidos, por así decirlo, entre comillas, de la sangre están más aglutinados. ¿Y por Eso qué? Porque, ¿sí? es muy lindo porque el potencial Z, que es el potencial Sí, eléctrico de eso, los tal glóbulos cual. rojos, empieza a repelerse unos con otros, generando que las propiedades reológicas de la sangre se vuelvan completamente fluidas, tranquilas, sin impacto endotelial. Es que es realmente hermoso. Sí, sí, y todo esto es basado en los electrones libres. Obviamente hay otras cosas que ahí tenemos que hablar sobre los ritmos circadianos, que es muy interesante, que eso no está directamente ligado a electrones libres, pero que también ocurre, que nos ecualizamos en nuestros ritmos circadianos con la Tierra. Así que si van a viajar a otra parte del mundo, hagan tierra aunque sea 15 minutos, porque ahí el jet lag se va a reducir mucho. Y si están más horas, se finí, no hay más jet lag. Entonces, bueno, volviendo al anterior, el tema del potencial Z es súper interesante porque esta entrada de electrones libres hace que los glóbulos rojos se rodeen de electrones libres, de esta carga negativa, entonces inevitablemente se van a separar. Y al separarse va a mejorar todo el flujo sanguíneo, entonces vamos a tener mejor oxigenación en el cuerpo, mejor nutrición y, en fin, todas las funcionalidades del cuerpo ya solamente con eso van a verse mejoradas. Entonces, eso es una de las cosas que pasa. Obviamente, el aspecto antioxidante de la neutralización de estos radicales libres va a hacer que los dolores se reduzcan radicalmente, porque es un antiinflamatorio, pero potentísimo. Ujú. Analgésico y antiinflamatorio. Es Sí, impresionante que tienen dolor. Impresionante. sí, es impresionante. O sea, tenemos testimonio, ahí subimos algunos de personas hasta con fibromialgia. Siempre hablo de la fibromialgia, pero porque es uno de los casos que yo creo que más extremos quizás de dolor crónico, de fatiga crónica.
en cómo la gente cambia su vida cuando empieza a hacer tierra de forma constante. Entonces, bueno, eso, recuperación muscular, porque se aceleran todos los procesos de regeneración, de cicatrización del cuerpo, porque el cuerpo simplemente por tratar de mantener un potencial eléctrico como lo más cercano al ideal, porque cuando no estamos haciendo tierra no lo vamos a poder lograr, ocupa mucho espacio ese sistema inmune, está mucho tiempo tratando, incluso se ha visto que la osteoporosis, perdón, está muy relacionada con los procesos de no hacer tierra, porque necesita sacar electrones libres del hueso, literal, para poder mantener Bueno, este pH. ¿no? Y Entonces, ya de neutrófilos que andan dando vuelta, y mientras más neutrófilos circulando, mayor es la cantidad de radicales libres de oxígeno, mayor la inflamación crónica. claro, claro, es un círculo vicioso, por eso digo como es un todo, o sea, y esto apunta a la base, o sea, el pH óptimo del cuerpo, de la sangre, perdón, es 7,35. Para mí este ejemplo es muy gráfico, es 7,35. ¿Y qué pasa? Que la escala de pH es simplemente una escala de voltaje. Y el potencial eléctrico de la Tierra es menos 20 milivolts, ya es ligeramente negativo. Y cuando ese 7,35 lo pasamos a un voltaje, ¿cuánto da? Menos 20 milivolts. Entonces, así podemos Perdón, ver, perdí lo último. Ahí ahí sí, sí. perdón. Estaba diciendo que entonces el pH de la sangre es 7,35 y el potencial eléctrico de la Tierra es menos 20 milivolts. Y la escala de pH es simplemente una escala de voltaje. Y cuando Voltaje. yo paso este pH a un voltaje, me da menos 20 milivolts. Entonces, a ese nivel es como tan Eh, gráfico esto de, claro, de que cuando yo no hago tierra, mi cuerpo está pum, 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 tratando ahí de luchar con miles de cosas, y cuando yo empiezo a hacer tierra, el sistema inmune se relaja en ese sentido, como puede ocupar toda esa energía que estaba ocupando para ecualizarnos a nivel bioeléctrico y electromagnético, porque son cosas diferentes, lo que va a hacer es que va a ocuparse lo que tiene que ocuparse. Entonces, por eso es tan potente el grounding cuando lo hacemos de forma constante. Incluso en la noche el efecto es más poderoso porque es el momento de restauración, de regeneración del cuerpo. Entonces, ahora, es igual de importante que en el día, pero son procesos muy distintos y ahí llegamos a lo que es ritmo circadiano, que también se regulan los ritmos circadianos y eso implica regulación de hormonas. O sea, hay gente con hipotiroidismo que baja radicalmente las dosis de sus medicamentos cuando empieza a hacer tierra. Se regulan los niveles de azúcar. Los beneficios, o sea, Y podríamos hablar infinito. y uno de los más potentes que también creo que hoy día es urgente restablecerlo es la dominancia simpática, ¿cierto? Creo que Sí, es fundamental, y esto recalcarlo. Hoy día tenemos una crisis de estrés crónico de baja intensidad no percibido que es grotesca. ¿Qué quiere decir eso? Que el estrés crónico en el occidental, en forma general, por supuesto, está en su base. O sea, se parte el día en un estrés crónico, inducido por la patobiografía que tengan, las situaciones que han vivido, ¿verdad? Las situaciones actuales, las situaciones planetarias, colectivas, etcétera. Estrés crónico de base con, por supuesto, una biología aprendida atrás de sobrevivencia. Esa biología de sobrevivencia, por supuesto, que genera un estado de hipersimpaticotonía o dominancia simpática. Significa que el sistema nervioso autónomo que está de fondo en tu actuar biológico es el sistema nervioso autónomo simpático, que es arranca, pelea, huye, sobrevive. Ese es el mensaje biológico, pero que lo interesante, Katy, es que está operando al margen de tu conciencia. No te das cuenta que estás en un estrés crónico y lo único que estás observando porque ya lo naturalizaste, lo normalizaste. Y eso es muy grave. Y lo que empiezas a observar solamente es el vaivén de estresantes agudos sobre ese estrés crónico. Y siempre doy el ejemplo como para observar que está habitando el estrés crónico en las personas, aunque muchas veces no lo perciben así. Tú dices, no, yo estoy estresado. No, yo no estoy estresado, doctor. Y preguntas, ¿pero bruxas? Sí, bruxo. Y el bruxismo es el refrendo biológico de tu hiperactivación del sistema nervioso simpático. Cuando tú tienes que estar descansando en plena dominancia parasimpática, ¿verdad? Estar tranquilo, descansando, digiriendo en el sueño, tu musculatura masticadora está siendo estimulada para apretarse por estímulo simpático tónico. ¿Y cuál es la gracia del grounding en esto? Que uno de los tremendos beneficios que tiene es la regulación de este sistema nervioso simpático, donde estamos en sobrevivencia, y hacer un switch hacia el sistema nervioso parasimpático, que nos dice, estás a salvo, tranquilo, descansa, digiere.
Y eso es algo fundamental que tiene que ocurrir en el ser humano hoy para que ese relevo neuronal de tu pensamiento y acción no sea en las zonas de sobrevivencia que solamente te permiten reaccionar a los estímulos externos, sino tenga un relevo mucho más cortical que permita actuar en conciencia respecto al estímulo externo. Si no, la vida se transforma en una sobrevivencia donde yo una vez acoté como el término dame, ¿cierto? Dame todo para mí, que del inglés es actitud defensiva de mínima empatía, ¿verdad? Cuando uno está en estrés crónico y en sobrevivencia, el resto da lo mismo. Y yo lo entiendo, por supuesto, está sobreviviendo. ¿Qué importancia hay para la compasión con los animales? ¿Qué importancia hay para la compasión con los demás? Hay que sobrevivir. Entonces, grounding te regala otro elemento más junto con el sol, el baño de bosque, ¿verdad? La respiración consciente o técnicas contemplativas para lograr ecualizar y salir de ese tono simpático en dominancia y entrar en lo que se llama la dominancia vagal, que debiese ser el formato en que caminamos, ¿verdad? Y que estemos alerta para cualquier momento que requiera o que impacte nuestra sobrevivencia para activar este sistema nervioso simpático que nos permite, por supuesto, evolutivamente, sobrevivir. Pero no Ujú. podemos tenerlo constantemente activo porque el impacto que tiene, y eso es muy lindo que también lo hace grounding, que logra nivelar la cantidad de los dumps que se llaman, que son los patrones moleculares asociados a peligro, ¿cierto? De AMPS. Esos patrones moleculares que se liberan en las células, inducidos por este estrés crónico, generan un estado de alerta global. Es muy peligroso estar en estrés crónico. Por eso que yo siempre, una de las primeras cosas que hago es tratar de generar esta regulación autonómica. Y grounding es, por supuesto, un elemento fundamental. Sí, sí, es súper gráfico. O sea, yo creo que todos lo han visto cuando, por ejemplo, se van a la playa, que están un ratito en la playa y después al día siguiente nos despertamos los primeros días como desplomados, ¿no? Así como dormimos mucho más y tiene que ver con eso, porque nos reguló nuestro ritmo circadiano, nuestro sistema simpático, o sea, el sistema nervioso autónomo. Obviamente eso significa que nuestros niveles de cortisol se van a ecualizar porque el cortisol, que este principal, no sé si principal, pero uno de los grandes Ahora, claro, protagonistas de este estrés, que el cortisol también es muy bueno para muchas cosas, pero en exceso obviamente nos hace mal, se ve regulado, pero instantáneamente con el grounding. Entonces, el cortisol que debiese estar alto alrededor de las 6 de la mañana y bajo antes de dormir, se lo empieza a regular regula. porque generalmente está, no sé si al revés decirlo, pero está completamente desregulado. Entonces, ocurre todo lo que todo lo que tú cuentas y nosotros lo vemos de forma muy gráfica con las personas que nos cuentan su experiencia con empezar a dormir haciendo tierra y hacer tierra de forma constante que muchas veces desde el día uno los medicamentos para dormir, personas con insomnio fuerte, que dejan los medicamentos, que personas que roncaban o con bruxismo, que se les fue todo eso. Entonces, ahora, esto no es una invitación para decir, listo, con la tierra se finí, se acabó. No, es una invitación para darse cuenta que esta es una puerta de entrada que nos pertenece a todos, como tú bien dices, es gratis, salgamos, está en la vereda, yo puedo hacer tierra, está en los postes que están como de cemento, también conducen a esta energía. También, Sí, porque es tierra, el cemento es tierra, entonces no así en la calle misma no, porque ahí hay como asfalto y alto. son, claro, ahí son otros materiales que inhiben la conducción. Pero en la vereda podemos hacer tierra, incluso en muchas casas, por ejemplo mi casa que es Pero más antigua, que fue a abrazar un sí, yo lo sé, pilarón. hay árboles, pero Pero, pero es está para bien. que la gente, claro, es para que la gente sepa que si una persona no le nace abrazar un árbol, que puede ser y va a depender de cada uno, son procesos, quizás tocar para hacer la piola, el poste ahí un ratito, o el piso, sacarse los zapatos, sentarse un poco en la vereda, si no tiene dónde ponerse, porque a veces la gente me dice, es que yo no tengo dónde ir, no tengo nada Bien, cerca, no puedo, sí, salir. ¿Qué pasa, Rubio Alberto? Ya vamos. algo pasó, quiere ir al baño parece, quiere ir a hacer grounding. El Rumi quiere salir a hacer grounding, sí. Y hay formas y hay que hacerlo. O sea, ya la tierra es un factor que yo creo que más evidente, o sea, que más esencial que la tierra, somos tierra, pero el sol también, ¿no? Y a mí me encanta hablar de esta triada de la tierra y el sol y nosotros ahí como estos hijos de estos seres, y obviamente hay mucho más, pero es básico y o sea, Y sí, sí. créeme, Katy, que lo más probable es que más adelante en este ascenso, en este cambio evolutivo conciencial, eh, la matriz nutricional va a ser principalmente eso, el aire a través de la energía
que estamos consumiendo, ¿cierto? Ki, prana, como queramos llamarle, eh, la energía solar y la energía de la Tierra. Y sé que suena muy extraño, pero hoy día va todo hacia allá, como un elemento fundamental, o sea, un desde. Esto no viene a Sí, reemplazar po. miles de cosas que nosotros en medicina tradicional hacemos. Pero si no consideramos las cosas que tenemos en la mano, que tienen tremendo refrendo científico y que cada vez la data es mucho mayor, creo que estamos partiendo al revés. Eh, Ujú. Así que estoy muy de acuerdo en que es algo que ojalá en las casas se converse y empiecen a hacer el 4 en uno porque vamos a hacer el desafío todos juntos, pero Sí, 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 y a mí el otro día se me ocurrió algo que probablemente todos lo hemos pensado, pero me encantaría pensar que en un tiempo más la medicina alternativa va a ser la medicina tradicional. Cuando ya por alguna razón no logramos, porque el nivel de estrés, porque generalmente si no logramos con lo que tenemos ahí, todo lo que hemos estado hablando, sanarnos, puede ser que haya algo traumático, no sé, algo muy como fuera de lo común, por así decirlo, que tiene que ver con procesos traumáticos, psicoemocionales o quizás físicos. Y ahí vamos a esta medicina tradicional quizás, pero que nuestra medicina de base sea la medicina de la tierra, la medicina del sol, o sea, creo yo que, o sea, es algo que poco a poco va a ser de conocimiento común, que va a ser algo evidente, ¿no? Y algo que quiero decir, hablando de estos procesos, que la tierra, el sol, que mucha energía de la tierra es canalizada, o sea, de la que se canaliza cuando nosotros tocamos la tierra, viene del sol y de todos los cuerpos celestiales que rodean la tierra, o sea, la luna también. ¿No? Independiente de que ahí, bueno, podemos hablar de tema lo que es, lo que es realmente la luna o no, pero la fuerza gravitacional y otras fuerzas que ejerce la luna sobre la Tierra eh, trae mucha energía y va a generar, está ligado a los ritmos circadianos también. Entonces, es un todo, ¿no? Cuando con la Caro Afroyuga que nos saludó por ahí, que es astróloga, una chica maravillosa, hablamos de esto con grande, respecto a la carito. astrología. Sí, ahí con respecto, bueno, y la otra Carito Cartagena también, ahí está Por estudiando mi astrología. Muy importante todos los procesos celestiales que están ocurriendo y esa energía entra a la Tierra y cuando nosotros tocamos la Tierra, porque este proceso de ascensión inevitable, o sea, que está en la Tierra, probablemente también está ocurriendo en todo el cosmos, ¿no? supuesto. Entonces necesitamos inevitablemente ecualizarnos a este proceso de la Tierra, del Sol, de la Luna y de todos los otros cuerpos celestiales, perdón, que nos rodean. Pucha, estoy muy de acuerdo. Yo los invito a que consideremos la salud humana con tres patitas. Un 10%, que alguna vez en una charla antigua lo puse en un paraguas, ¿cierto? El paraguas que tenía un 10% de medicina tradicional, ¿verdad? Alópata, un 10% medicinas complementarias, donde están todas, ¿verdad? Antroposófica, tibetana, ayurveda, mapuche, china, etcétera, bioenergética, floral, etcétera. Y hay un 80% que depende de ti, que depende de tus elecciones, de tu amor y tu autocuidado. Y ese 80% muchas veces no lo consideramos, sino que pasamos de estas medicinas complementarias a estas medicinas tradicionales y nos damos cuenta que hay un 80% que depende de lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Y esa es una inversión que creo hoy día tiene que remover nuestras conciencias. Tal cual. No, me encanta. Ahí alguien dice, sí, hay mucho cuestionamiento de la luna. Estoy de acuerdo, pero es un cuerpo que hace algo, no sabe, bueno, es otro tema que probablemente no se pueda tocar acá, pero en fin. Para otro, un día a las Sí, 3 de la mañana con un poquito de psilocibina. perfecto, me encanta. Oye, para que no se Ya, cierre el live, muchas gracias por este momento, por este espacio. Agradezco mucho ahí tu presencia y el de todas las personas que nos están mirando. gracias a ti, Cata Hermosa. Muchas gracias por lo que estás haciendo. Esa guerrera que nos viene a contar de nuestro camino olvidado en la conexión con la Tierra. Te agradezco mucho lo que estás haciendo, es muy necesario. Y a todas las personas que estaban ahí, chiquillas y chiquillos lindos, me dejaron motivado con el desafío 4 en uno, así que lo vamos a hacer. Este Lo proceso vamos a ahora hacer. con el lunes 4 en uno. Atención ahí con el Me like, mi amor. encanta. Buenísimo. Un Grande. besito a todos. Va a quedar guardado el live para los que Nos vemos. preguntaron. Nos Besitos. vemos. Besitos. Chao, chao.